Yo voy a hacer un barrido hoy de esas patologías musculares y después comenzamos las patologías articulares. Ustedes van a seguir exponiendo esas tablas, ¿cierto? Entonces voy a solucionar dudas y voy a cerrar temas sobre patologías musculares para que entonces podamos proseguir. Entonces les voy a poner por aquí mi presentación. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces dijimos que nos íbamos a remitir básicamente al documento del 2014. Ese documento es del Consorcio Internacional para el Estudio de los Desórdenes Temporomandibulares. Ahí entonces dijimos que íbamos a tener 4 grandes grupos de desórdenes de la articulación temporomandibular. En un primer lugar íbamos a tener los desórdenes dolorosos, entre los cuales tenemos entonces la artralgia y la artritis. Estos son para la articulación temporomandibular. Tenemos desórdenes de la articulación que son los desórdenes discales principalmente, desórdenes de hipomovilidad y de hipermovilidad. Tenemos enfermedad degenerativa de la articulación, artritis sistémicas y entonces defectos congénitos. Por otro lado, tenemos el grupo de desórdenes musculares, que fue lo que empezamos a ver, que es lo que más va a llevar al paciente a su consultorio. Dolor en alguna parte de la cabeza o del cuello, ¿cierto? Entonces dijimos que en este grupo de desórdenes musculares íbamos a tener en primer lugar desórdenes dolorosos musculares, entre los cuales vamos a tener las mialgias, que fue lo que intentamos explicar la clase pasada. Este grupo de patologías es el que más ustedes van a atender en su consultorio. También pueden haber tendinitis, miositis y espasmos, contracturas, hipertrofias, cánceres de cuello y desórdenes del movimiento. Sin embargo, hasta aquí, básicamente es lo que ustedes más van a ver. Puede ser que se encuentren algunos pacientes con miositis o con espasmos, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí está lo que le interesa a usted como odontólogo general. Entonces dijimos que lo que más lleva a un paciente al consultorio son las mialgias. Una mialgia es un dolor muscular, ¿cierto? La mialgia se considera un desorden que no es inflamatorio, entonces no hay síntesis de moléculas inflamatorias, sino que hay síntesis de mediadores algogénicos, así se llaman. Entonces son sustancias que producen las células del sistema inmune que van a hacer que el paciente entonces desencadene una respuesta dolorosa, ¿cierto? Esta respuesta se origina ante una amenaza, ¿cierto? Ante un agente lesivo. O se puede desarrollar como consecuencia de hiperactividad muscular, ¿cierto? Hiperactividad muscular. Por eso aquí nos dicen que puede ser el resultado de uso excesivo del músculo. Uso excesivo, por ejemplo, o con propósitos funcionales o sin propósitos funcionales. Una situación cuando usted va a un asado y se come una carne muy dura y la tiene que masticar muchas veces, hacer mucha fuerza masticatoria, puede que le queden entonces doliendo los dientes, ¿cierto? Actividad o uso excesivo sin propósitos funcionales, masticar chicle,
comportamiento bruxómano, mordisqueo de objetos, etcétera, etcétera. También puede ser el resultado de un trauma directo. Entonces, esos son los principales elementos etiológicos o factores que me pueden llevar a desarrollar entonces una mialgia, ¿cierto? Las mialgias pueden ser o locales o puede ser el dolor miofacial, como lo dijimos la semana pasada. ¿En qué se va a diferenciar? En la palpación, ¿cierto? En la palpación. A ver. Buscar las tablitas. Esto, sí, por aquí está. Muy bien. Entonces, la mialgia, como ya lo dijimos, era un dolor originado en el músculo, que el paciente le dice a uno que se le afecta por los movimientos de la mandíbula o cuando está haciendo alguna de las funciones del sistema, masticando, deglutiendo, hablando o respirando, o que se le alborota con algún hábito parafuncional, ¿cierto? Esta mialgia la replica usted como odontólogo en el consultorio con el test de provocación. ¿Cuál es el test de provocación? La palpación. Muy bien. La palpación usted se la va a hacer al paciente principalmente en dos músculos, los superficiales, los que usted puede palpar, o sea, macetero y temporal. Macetero lo va a palpar en 3 puntos, en el origen, en el cuerpo y en la inserción. Temporal lo va a palpar en 3 puntos, fibras anteriores, medias y posteriores. Muy bien. Ese paciente entonces lo vamos a palpar durante 5 segundos con una presión de 1 kilogramo. 1 kilogramo de presión durante 5 segundos. Vamos a retirar nuestro dedo del lugar de palpación y le vamos a preguntar al paciente ¿qué sintió? Si sintió dolor o no. Entonces el paciente en el examen, cuando estamos haciendo la palpación, en el examen para poderle hacer el diagnóstico de mialgia, el paciente le tiene que decir que sí hay dolor o en el macetero o en el temporal cuando usted lo palpó. Y en segundo lugar le debe decir que ese dolor que sintió es familiar para él, o sea que es muy parecido al que lo aqueja en la vida diaria, ¿cierto? Este dolor se debía haber provocado o en la palpación o en la palpación cuando el paciente está en posición postural o en la palpación haciéndole al paciente apertura máxima. En cuanto a la apertura máxima tenemos 2 variables. Ahí dice que usted le va a poner al paciente a hacer apertura máxima, no asistida o asistida. ¿Qué es la diferencia? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre la apertura máxima asistida y la no asistida? Profe, sería cuando el doctor le ayuda. ¿Y cómo le ayudaría esto a un paciente que abre la boca? Por medio de los dedos, empujando como el maxilar hacia abajo. Como dice la compañera, entonces tú le haces una prueba, le metes el pulgar y el índice al paciente. Intentas abres tus dedos empujando como los incisivos, a que la boca se abra más. Esa es la apertura asistida. La no asistida es la que el paciente me puede hacer él solito, lo máximo que me pueda abrir. Si cuando el paciente haga esa apertura, el dolor aparece, entonces yo puedo confirmar el diagnóstico. Antes de eso, el paciente, ¿qué me debía haber dicho? Me debía haber relatado que siente dolor o en la mandíbula o en la zona del temporal o en el oído o al frente del oído, ¿cierto? Y que el dolor se le alborota con los movimientos durante las funciones mandibulares o cuando tiene hiperactividad muscular. Muy bien. Eso ya me da un diagnóstico de mialgia. El problema es que hay 3 tipos de mialgia. Véalas aquí. Entonces, ese procedimiento que acabamos de hacer me dice que el paciente tiene una mialgia.
El problema ya es que usted tiene que diferenciar si es local, si es dolor miofacial o si es dolor miofacial con remisión, ¿cierto? Con remisión. Ya lo dijimos, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? En la mialgia local, como lo dice muy bien la tabla, dice que es un dolor originado en el músculo, ¿cierto? Pero dice que la localización del dolor solo reside en el sitio de la palpación. En el sitio de la palpación. Hay un protocolo para hacer esa palpación que está en la bibliografía. Cuando uno va al artículo 47 que se cita en el artículo, ahí le enseñan a uno ese protocolo, ¿cierto? Entonces igual, el paciente le tiene que haber dicho que tiene dolor, como dijimos ahorita, que el dolor se modifica. En el examen clínico, el paciente cuando usted lo palpa, el paciente le debe decir que le duele, le debe confirmar el dolor, ¿cierto? Le debe decir que ese dolor es familiar al que él siente y el dolor solamente debe estar en el sitio de la palpación. Muy bien. Aquí dicen, ojo, usted puede palpar otros músculos, ¿cierto? Pero esos datos de otros músculos no son tan confiables, porque son músculos que son más difíciles de palpar. Ya hablamos de los pterigoideos. Tenemos el dolor miofacial. ¿Cuál es la diferencia del dolor miofacial con la mialgia local? Que el dolor se expande del punto de la palpación. O sea, usted palpa y el paciente siente dolor en una zona mucho más amplia de ese sitio, pero, aquí lo dice claramente, pero sin extenderse de los límites del músculo. ¿Cuáles son los límites del músculo? El tendón de origen y el tendón de inserción. Entonces, ese es el dolor miofacial. En la historia clínica, el paciente, ¿qué le debe haber dicho? Todo lo anterior. La diferencia es en el examen clínico. Entonces, en el examen clínico tenemos que el paciente le debe dar positivo para estos tres criterios. Criterios, aquí lo dice claramente en azul. Que es lo que tiene que aparecer en la historia clínica y en el examen. Aquí le dice claramente que hay un reporte de dolor que se expande o se extiende del sitio de la palpación, ¿cierto? Sin exceder los límites del músculo. ¿Quién no ha entendido hasta ahora? Esto es un ultra resumen y es absurdamente sencillo. Y miren que esa tabla es supremamente cortica. Entonces no es que sea mucha información, que uno diga que se enloqueció, pues que qué dificultad mirar eso. Entonces aquí nos están mostrando una tablita sobre criterios diagnósticos para un paciente que tiene dolor miofacial, ¿cierto? Entonces el paciente le puede decir que tiene dolor en uno o más músculos, ¿cierto? Que puede tener sensibilidad o dolor en el momento de la palpación y que ese dolor entonces se replica, ¿cierto? Y que el dolor puede estar referido a otras áreas, ¿cierto? Y que el dolor se agrava por movimientos mandibulares. Estos son los principales hallazgos en un paciente que tiene dolor miofacial, ¿cierto? Aquí tenemos otros hallazgos que puede tener el paciente. Entonces aquí tenemos una restricción de los movimientos mandibulares, ¿sí? Entonces tenemos función limitada, podemos tener hiperfunción, podemos tener maloclusión aguda, algunos dolores en la articulación temporomandibular también pueden aparecer, sonidos, inflamación, ¿cierto? Muy bien. El dolor miofacial con remisión se diferencia de los dos anteriores
de los dos anteriores en que el dolor sí se extiende de los límites del músculo, se sale del músculo. Entonces, yo palpo el macetero, quito el dedo de ahí, le digo al paciente si siente dolor y el paciente me va a decir que sí. Cuando yo le pregunto dónde, el paciente me puede señalar la órbita, me puede señalar la zona occipital, si estoy palpando el macetero, me puede señalar el área del temporal, me dice que hasta le duelen los dientes, etcétera, etcétera. Entonces esa es la característica. En la historia clínica es lo mismo que vimos para cualquier entonces desorden muscular y en el examen clínico es esto. Ahí lo dice muy claramente en el tercer punto. Reporte de dolor y ese dolor entonces se sale o se extiende a partir de los límites del músculo, ¿cierto? ¿Dudas sobre estas tablas? Son tablas absurdamente simples. Simples. Entonces, es lo que yo les decía. Imprima estas tablas, plastifíquelas y lléveselas para su consultorio. En este momento, como es estudiante, lléveselas para la clínica. Porque cuando llegue el paciente con dolor, esto va a ser su mejor amigo, ¿cierto? Estas tablas van a ser sus mejores amigas. ¿Qué sería lo ideal? Que fuéramos a la clínica para enseñarles a palpar. A palpar. Como les digo, la palpación es, usted lo puede hacer con el índice o lo puede hacer con el pulgar. Tiene que palpar 3 puntos en cada músculo y lo tiene que hacer con una presión de 1 kilo, eso es lo difícil. Calibrarse para siempre palpar con 1 kilo. Hay un aparato que se llama palpómetro, que nos ayuda pues a hacer eso sin necesidad de hacerlo con el dedo, pero no todo el mundo quiere comprar un palpómetro que vale $80, ¿cierto? Y esa palpación debe ser durante 5 segundos, óigame a mí. Eso es lo principal de los desórdenes musculares, lo que va a encontrar. ¿Qué puede encontrar usted también? Una tendinitis, una miositis y un espasmo. Las tendinitis son desórdenes inflamatorios que principalmente se originan a partir de traumas. Por ejemplo, cuando se hacen cirugías de terceros molares inferiores, la incisión se hace en la línea oblicua externa y ahí se insertan las fibras del temporal. Entonces, a ese paciente le puede provocar una tendinitis del temporal. Cuando se hacen cirugías ortognáticas para corregir entonces alteraciones de posición o de tamaño de los maxilares, se hace desinserción de los músculos. Entonces esos músculos pueden quedar también con tendinitis. Cualquier trauma maxilofacial, como por ejemplo en cirugías con anestesia general donde se requiera intubación orotraqueal, ¿cierto? Muy bien. Aquí entonces el problema es que se rompen las fibras tendinosas parcial o totalmente, se genera una inflamación y un dolor local que aqueja al paciente estando en reposo o en función. El paciente va a mostrar también hipomovilidad. Como les decía, una de las más comunes es la tendinitis del temporal. Aquí nos están mostrando un paciente que se le está haciendo una cirugía para extraer este tercer molar inferior. Entonces aquí vemos la incisión y aquí muy seguramente en esta zona estamos rompiendo fibras del músculo temporal. Las miositis, todo lo que tenga el sufijo itis, nos va a remitir a inflamación. Entonces la miositis, a diferencia de la mialgia, recuerden que la mialgia es no inflamatoria, las miositis sí son inflamatorias también. Entonces en las miositis hay una inflamación del músculo que puede ser por trauma o por infecciones y se diferencia de las mialgias por la historia del dolor y por la intensidad, ¿cierto? Aquí tenemos entonces algunos traumas quirúrgicos como factores etiológicos, cirugías, hematomas, ¿cierto? Aquí estamos viendo, por ejemplo, un paciente vuelve la misma historia con un tercer molar
Entonces aquí tenemos el capuchón pericoronario y vemos un espacio. Entonces es muy común en pacientes que tienen terceros morales parcialmente erupcionado que en estos espacios que vemos aquí se acumule comida. Esa comida se descompone y se genera una infección en esa área del capuchón pericoronario y esa infección puede afectar los músculos. Entonces ahí desarrollaríamos una miositis inflamatoria, ¿cierto? Los espasmos, como su nombre lo indica, ya son contracciones tónicas. Son contracciones tónicas, son de rara presentación. Y ahí entonces hay una contracción tónica que es inducida por el sistema nervioso central y el músculo entonces se queda acortado durante un periodo largo de tiempo. Es muy común en odontología el mioespasmo del pterigoideo interno. Yo ya les había dicho que ese músculo es el que más traumatizamos los odontólogos porque la anestesia que nosotros más ponemos a los pacientes para dientes inferiores es el bloqueo al nervio dentario inferior. Y en ese bloqueo lo podemos atravesar con la aguja en una mala técnica o le podemos poner anestesia intramuscular. Entonces ese músculo se queda como se queda contraído, ese músculo va a empezar a generar hipoxia porque los vasos sanguíneos se comprimen y esa hipoxia entonces es lo que va a generar mucho dolor en esos pacientes que tienen mioespasmo. En general, en todas las hiperactividades musculares y en las mialgias, el dolor se da es porque los vasos sanguíneos se comprimen y el músculo entra en hipoxia. En el mioespasmo esto ocurre con mayor intensidad incluso que en las mialgias. Entonces el paciente va a sentir el músculo súper duro y va a tener mucho dolor y va a tener mucha limitación del movimiento, ¿cierto? Es como ya dijimos, en la etiología están desórdenes locales del músculo, ya lo dijimos ahorita. En el caso del pterigoideo externo, traspasarlo con una aguja o ponerle anestesia. Tenemos traumatismos, muchos pacientes con cirugía de terceros molares que se quedan mucho tiempo con la boca abierta, eso se considera un traumatismo y salen del consultorio y a los 2 o 3 días no pueden abrir la boca, ¿cierto? Y como ya dijimos, el dolor entonces se da por contracción de los vasos sanguíneos, eso me va a generar una isquemia y no llega oxígeno al músculo. Eso es lo que va a dar entonces la hipoxia y la generación de mediadores algogénicos. Un paciente que tiene mioespasmo, como ya dijimos, tiene hipomovilidad severa. En un paciente que tenga un mioespasmo de maceteros o de pterigoideos internos no va a poder abrir la boca. Puede haber maloclusión aguda, o sea que el paciente va a sentir cambios agudos en la mordida. El paciente le va a decir a usted que está mordiendo diferente. ¿Hace cuánto? Ay, no, doctor, hace como 2 días. Yo siento que yo no muerdo igual, ¿cierto? Puede haber dolor en reposo, ese dolor aumenta cuando el paciente pone esos músculos a funcionar, va a haber mucha sensibilidad y el paciente va a tener una sensación de dureza o de rigidez en esos músculos, ¿cierto? Estos son otros desórdenes musculares. No los vamos a ver con mucha profundidad porque esto ustedes no lo van a tratar generalmente, son estas de arriba, lo que ustedes más se van a encontrar. Estas de acá abajo son más difíciles, por ejemplo, usted no va a tratar cánceres, que son las neoplasias. Las hipertrofias, usted tampoco, es poco probable que usted las trate y las contracturas también, ¿cierto? En las contracturas son parecidas a los espasmos, pero lo que pasa es que ahí ocurre algo diferente y es que el músculo entra en un estado como de endurecimiento, pero es por depósito de tejido cicatrizal. Ahí ocurre entonces como un depósito de colágeno y eso es lo que va a generar la hipomovilidad. Entre los factores que originan las contracturas están los traumas, donde hay ruptura de muchas fibras musculares
ahí puede haber un hematoma y ese hematoma después se convierte en un tejido fibroso, ¿cierto? Cirugías donde le quitan al paciente partes de los músculos, por ejemplo, cuando hay infecciones musculares, hay que llegar y hay que remover grandes cantidades de tejido, ahí se forma entonces tejido fibroso, ¿cierto? Muy bien. Y aquí estamos hablando de cirugías ortognáticas, donde se hace una inmovilización con alambres de los dos maxilares. El paciente queda con la boca amarrada, porque en los estados interproximales ponemos alambres y se conectan los dientes superiores con los inferiores. Aquí nos están mostrando una fotico donde se observan músculos sanos, músculos que tuvieron una injuria. Entonces vemos que hay ruptura de fibras, que ocurre angiogénesis, y aquí vemos el músculo en cicatrización. Ya cambia la ultraestructura, ya no hay fibras, entonces, que van a correr longitudinalmente desde el tendón de origen al tendón de inserción, sino que va a haber un depósito de puro tejido colágeno ahí, ¿cierto? La hipertrofia es un aumento benigno del tamaño de un músculo, es lo que hacemos en el gimnasio. Un músculo, ¿por qué se hipertrofia? Un músculo se hipertrofia por la carga de trabajo. Eso es lo que hace un músculo, se hipertrofia por la carga de trabajo. Entonces usted lo pone a funcionar más o le aumenta la carga de la fuerza. Entonces la hipertrofia es benigna, la hipertrofia es diferente de la hiperplasia porque en la hipertrofia hay un aumento en el volumen celular, mientras que en la hiperplasia ahí es un aumento en el número de células del músculo. Entonces, dos cosas distintas. En la hipertrofia el músculo se vuelve más grande, pero no es porque hubo mitosis, sino porque hubo un aumento en el volumen intracitoplasmático. En el caso del músculo se depositaron más miofibrillas, se originaron más núcleos, porque ya sabemos que la fibra muscular esquelética es multinucleada, se sintetizaron más mitocondrias y más organelas, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto puede ser por un aumento en la carga de trabajo, sobreuso en relación a la dieta, en el caso de nosotros. Puede ocurrir por parafunción o puede ser idiopática. Eso está mal escrito, es con I, idiopático. ¿Alguien sabe qué significa la palabra idiopático? Cuando decimos que una patología es idiopática. Cuando desconocida la patología. No escucho. Cuando la patología es desconocida. Cuando el origen de la patología no lo conocemos muy bien. Entonces usted le dice al paciente, ve, tenés esto, pero no está claro por qué te dio. No sabemos exactamente qué fue lo que te dio. Esto puede ser hereditario o puede ser congénito o adquirido, ¿cierto? Puede ser bilateral. Normalmente a un paciente que esté hipertrófico no le duele, o sea que la hipertrofia básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente? Intentar ver cuál es la actividad que él está realizando demasiado que lo llevó a que los músculos se le crecieran, ¿cierto? En el caso de nosotros, los músculos más afectados son los maceteros. No es muy común ver esto en la clínica, por eso les digo que esto es más como cultura general, que ustedes sepan que existe, pero no es tan frecuente, ¿cierto? Entonces el macetero puede ser el músculo más afectado porque es el músculo que le otorga la mayor fuerza a la masticación. Después de él puede haber hipertrofia de los temporales y ya muy poco probable que encontremos hipertrofia de otros músculos. Aquí estamos viendo un paciente con hipertrofia maceterina. Obviamente se le nota aquí el volumen. Entonces, mírele este ancho intergoniaco. Si usted le mide al paciente el ancho intergoniaco de este punto a este punto, va a ser mucho mayor que el ancho bicigomático. Véalo aquí, de acá a acá. ¿Queda claro lo que estoy mostrando en la foto?
Sí, Entonces, profe. el ancho bigoniaco de un ángulo goniaco al otro va a ser mucho mayor que el ancho bicigomático. Entonces, esto es lo que uno va a ver. Y cuando uno pone los dedos en los maceteros y ese paciente muerde, nosotros vamos a sentir un aumento de volumen muy pronunciado en esos músculos, ¿cierto? Entonces, ese paciente, ¿cómo se trata? Hay que mirar qué dieta come y qué hábitos parafuncionales puede tener y entonces disminuirle la carga de trabajo a ese paciente. Se supone que si la carga de trabajo disminuye, ¿qué le pasa al músculo? Vuelve a la normalidad. Es como cuando usted va al gimnasio 3 años, se vuelve como una crispeta a punta de pesas y de esteroides y le pasó alguna cosa, se quebró un pie, no pudo volver durante un mes. ¿Qué le pasa a esos músculos? Chao, todo eso vuelve y se va. Todo eso vuelve y se va, porque la carga de trabajo disminuye. Entonces, sería el tratamiento de estos pacientes. Las neoplasias son los cánceres, son raros los cánceres de músculos esqueléticos y mucho más de músculos masticatorios, ¿cierto? Los cánceres pueden ocasionar dolor porque entonces el aumento de volumen va a presionar los nervios, van a generar disfunción porque el paciente ya no va a poder realizar los movimientos con toda la libertad que se debería y pueden causar deformidad que es muy notoria en la cara. Estos músculos, estos tumores de músculo esquelético se llaman rhabdomiomas cuando son benignos y rhabdosarcomas cuando son malignos. Pueden encontrarse cánceres del músculo macetero. Cuando son malignos hay que ir y hacer entonces una escisión quirúrgica, o sea que los tenemos que quitar. Entonces el paciente va a quedar con deformidades, ¿cierto? Va a quedar con deformidades en la cara. Deben diferenciarse de asimetrías faciales esqueléticas y hay que mirar entonces qué pudo haber llevado al paciente a ese problema, ¿cierto? Esto usted no lo va a tratar solo, en el caso de que usted le encuentre un aumento de volumen al paciente en la cara, usted lo va a mirar, lo va a palpar, le va a hacer la historia y usted la idea es que lo mande, lo remita al médico, que le hagan una biopsia y ya entonces el tratamiento de ese paciente va a ser interdisciplinario, ¿cierto? Y esto no lo vamos a ver porque esto es poco probable que ustedes lo encuentren y poco probable que ustedes lo traten. ¿Quién tiene alguna duda sobre estos desórdenes musculares que acabamos de ver? Muy calladitos los veo, entonces todo está absurdamente claro. Recuerden que el próximo examen va a ser el lunes y va a ser de estas patologías musculares. Entonces, si tiene alguna pregunta, este es el momento. ¿Quién dijo yo? Nadie tiene ninguna pregunta. Vamos a hablar entonces de los desórdenes de la articulación temporomandibular, ¿cierto? Entonces, en los desórdenes de la articulación temporomandibular vamos a tener varios desórdenes. Aquí tenemos un corte histológico, un corte sagital, no sé cuál de las dos ATMs es, y aquí tenemos el cóndilo, aquí tenemos el disco y aquí tenemos la cavidad glenoidea. Aquí tenemos el espacio supradiscal, el espacio infradiscal y estos serían los tejidos retrodiscales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver, por aquí. Vamos a llegar a las tablitas, porque esto todo ya lo vimos.
¿Cuál es la etiología de los desórdenes de la articulación temporomandibular? Entonces, se le ha achacado la culpa, como ya lo dije en alguna de las clases, a la oclusión, aunque no se ha podido comprobar, ¿cierto? Tenemos los traumas, macrotrauma y microtrauma, como yo lo dije también la otra vez, y podríamos entonces tener también otras causas como enfermedades sistémicas, la artritis reumatoidea, algunas infecciones y factores psicológicos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con las tablas. Aquí está la clasificación de los desórdenes de la articulación temporomandibular, ¿cierto? Entonces tenemos la artralgia y la artritis. Entonces por ahí nos dijo un grupo que quería exponer. Nosotros nos vamos a dedicar básicamente a ver estas patologías. Eso es lo que vamos a diferenciar en este curso, ¿cierto? Vamos a llegar más o menos hasta por aquí. Esto de aquí no lo vamos a mirar porque ya esto es demasiado especializado y ustedes no lo van a tratar. Entonces el grupo que dijo que quería exponer de primero nos va a hablar de la artralgia. Voy a quitar mi presentación. ¿Quién es el grupo para que nos monten la tablita? Hola, profe. Hola. Profe, te doy los nombres. Espérate un segundito. Traigo mis hojitas. Y aquí ya deben estar. Ahora sí, dime quiénes son. Carolina Jaramillo. Charik Tatiana Delgado. Espérate un momento. Entonces, Carolina Jaramillo. Charik Tatiana Delgado. Sí. Jorman Steven. ¿Cuál es el apellido de Jorman? Ya te lo digo, profe. Es Pujimuy Agudelo. Sí, ¿quién más? Alejandra Gómez y Mel Rivas. ¿Dónde está Nicole Abálsamo? Aquí, profe. Nicole, me vas a hacer un favor Sí, y señor. me vas a dar un número del 1 al 5. El 5. El 5 es Carolina Jaramillo. Bueno, profe. Profe, ya comparto pantalla. Ok. Bueno, profe, nosotros íbamos a empezar como con una pequeña introducción, pero es básicamente lo que ya nos has dicho, que los criterios hablados pues ya fueron estudiados por diferentes asociaciones, científicos, que pues lo hicieron por ver la necesidad de ayudar a la población, puesto que ya los trastornos en la ATM se estaban y aún se están convirtiendo en una problemática común que afecta directamente la salud de nuestros pacientes. Que antes le echaban toda la culpa a la oclusión con los movimientos céntricos y excéntricos, pero que hoy en día, aunque todavía se dice que puede tener un rol, no es el principal causante. Entonces, en este estudio
se atribuyeron términos como el eje 1, que hace alusión al diagnóstico clínico, y el eje 2, que hace referencia al diagnóstico psicosocial. Para empezar, primero como una pequeña introducción de lo que es artralgia. La artralgia es un dolor que puede darse en una o más articulaciones, y este dolor puede presentarse como agudo, sordo o ardiente. La intensidad puede variar de leve a grave, y son varias las causas que pueden producir las artralgias. Pueden ser lesiones, infecciones, artritis o algunas otras dolencias. La causa más común es la artritis, que es una inflamación de las articulaciones, y el tratamiento para las artralgias dependerá de la articulación afectada, la gravedad del dolor y de la causa subyacente. Entonces, ya pasando a las tablas, la artralgia, ahí en la descripción nos está diciendo que es un dolor de origen articular, que se ha afectado por el movimiento, la función o la parafunción de la mandíbula, y que la replicación de este dolor ocurre con la prueba de provocación de la ATM. Que es positivo si hay dolor en la mandíbula, en la sien, en el oído o delante del oído, y que si es modificado con el movimiento, la función o la parafunción de la mandíbula. También que es positivo si se confirma la ubicación del dolor en el área del ATM y informe de dolor familiar en la ATM, con al menos una de las siguientes pruebas. Una sería la palpación del polo lateral o alrededor del polo lateral del cóndilo, o una apertura máxima no asistida o asistida, y movimientos laterales derecho o izquierdo, o ya también podría ser por el movimiento protrusivo. Dice que este dolor no se podría explicar mejor con otro diagnóstico, y que la validez va con la sensibilidad de 0,89 y la especificidad también de 0,89. Carolina, entonces yo soy el paciente suyo y yo llego con un dolor y yo le digo, ay doctora Carolina, es que me está matando un dolor en la articulación. ¿Usted qué me preguntaría? Profe, que si al realizar ciertos movimientos como lateralidades o movimientos protrusivos le duele la mandíbula. Pues yo lo primero que le preguntaría al paciente es, yo le diría, señáleme con el dedo la zona que le está doliendo. Entonces ahí le dice que la historia, el paciente le tiene que dar positivo para los dos siguientes: dolor en la mandíbula, en la sien, en el oído o delante del oído, y que el dolor, usted me tendría que decir, oíste, y si abrís la boca se te alborota más, ¿yo qué te tendría que responder? Que sí. Que sí, ahí están los dos primeros. Ya después de eso usted va y me hace el examen. Carolina, ¿cómo me harías el examen? Profe, por medio de palpación también. Entonces, si es el lado derecho el que me está doliendo, ¿tú cómo confirmarías que es una artralgia? Profe, pues yo creo que es con los criterios que nos dicen en la parte del examen, que sería la palpación del polo lateral o alrededor, y ya por la apertura máxima asistida o no asistida. Entonces vas a palpar. Carolina, en el artículo le dicen a uno con qué presión se palpa la articulación. ¿Ustedes leyeron esa parte? Profe, es de 1 kilo. Yo no creo. No. Yo no creo eso. No creo yo que sea de 1 kilo. El polo lateral es muy fácil de palpar. No. Me había confundido con la de la malvia. La de la malvia de 1 kilo durante 2 segundos, ya luego 5 segundos y así. Y entonces, ¿esta de cuánto es? ¿Quién sabe de cuánto es la presión con que se palpa la articulación con derecho a bonificación en la nota?
Bueno, parece que no leyeron bien el documento. Acuérdense que de ese documento van a ser los 2 próximos quizzes. Porque todo esto que estamos preguntando ahí está en los documentos. Lo que pasa es que cogemos las tablas y las exponemos porque las tablas son el ultra resumen. El ultra resumen. La palpación de la ATM no es con la misma presión de los músculos. Los músculos se palpan con mayor presión porque los músculos son mucho más voluminosos. El polo lateral del cóndilo es fácilmente palpable delante del tragus. El tragus es una prominencia de tejido cartilaginoso que está en la parte más medial de la oreja, del pabellón auricular. Adelante del tragus, usted entonces se palpa con el índice y abre un poquitito la boca. Y usted ve que el cóndilo se mueva. Todo el mundo lo puede hacer en este momento. Se palpa su tragus, va más o menos 1 centímetro adelante del tragus, pone el dedo ahí y abre la boca. Y usted ve que ahí está palpando el polo lateral del cóndilo. La situación es que usted entonces va a hacer eso, le va a hacer una presión al paciente en ese polo lateral. Esa presión va a ser de medio kilo, o sea que es la mitad de la palpación de los músculos masticatorios. Usted lo palpó y entonces el paciente le tiene que decir, 1, que le duele, ¿cierto? En estado de posición postural, ¿cierto? Que le duele o ahí o alrededor del polo lateral. O le tiene que decir que le duele cuando hace la apertura máxima, asistida o no asistida, o en la lateralidad o protrusiva. Entonces va a poner el paciente no solamente a hacer apertura, sino que lo va a poner a hacer lateralidad o protrusiva. ¿Dudas por el momento? ¿Qué más tablas? Vamos con la siguiente tabla, Carolina. Esa todavía no. Tenemos la tabla de la enfermedad degenerativa de la articulación. No, profe. Entonces tenemos la de cefalea. Es que, profe, usted nos había puesto en la tabla 2 y pues nosotros traducimos toda la tabla 2. Hablemos pues entonces de la cefalea. ¿Qué es la cefalea atribuida a desorden temporomandibular? Profe, bueno, primero la cefalea vendría siendo el dolor de cabeza intenso y persistente que se acompaña de sensación como de pesadez. Es una tensión muscular en cara y cuello y los hombros pueden causar también cefaleas por tensión. Ya yéndonos a la tabla, que sería la cefalea atribuida a los desórdenes temporomandibulares, nos está diciendo que es un dolor de cabeza en el área de la sien, secundaria a los desórdenes temporomandibulares. Se relaciona mucho con el dolor y se ve afectado también por el movimiento, la función o la parafunción de la mandíbula. La replicación de este dolor de cabeza también ocurre con pruebas de provocación del sistema masticatorio. Entonces se dice que es positivo para ambos de los siguientes: un dolor de cabeza de cualquier tipo en la sien y cefalea modificada con el movimiento, función o parafunción de la mandíbula, que es positivo para si se presenta confirmación de la localización del dolor de cabeza en el área del músculo temporal y también un informe de dolor de cabeza familiar en el área de la sien, con al menos una de las siguientes pruebas de provocación, ya sea una palpación de los músculos temporales o también una apertura máxima asistida o no asistida, lateralidad y movimientos protrusivos. También dice que este dolor de cabeza no se va a explicar mejor por otro diagnóstico de dolor y que debe estar presente un diagnóstico de desórdenes temporomandibulares relacionados con el dolor, por ejemplo, la malgia o la artralgia. Y se establece... Malgia no, mialgia.
¿Listo, Carolina? Sí, señor. Y que se establece mediante criterios de diagnóstico que sean válidos. En esta ocasión, la sensibilidad es igual a la de la artralgia de 0,89 y la especificidad igual de 0,89. ¿Algo más que le quiera alguien aportar a Carolina? Profe, que por ejemplo esa cefalea atribuida a la TMS vendría siendo un dolor secundario y por ejemplo la artralgia es un dolor primario y para diagnosticar esa cefalea atribuida, ya como ya había dicho, tenemos que tener un diagnóstico primario de mialgia o artralgia. Lo que está diciendo Mel es completamente cierto. Esta es una de las grandes novedades del artículo. Antes, en el sistema de clasificación que teníamos antes, que lo hizo la Academia Americana de Dolor Orofacial, antes se decía que el dolor de cabeza era un signo clínico que podían presentar los pacientes con dolor miofacial, pero no se consideraba una patología aparte, ¿cierto? Simplemente se decía, cuidado que pacientes con dolor miofacial pueden tener un dolor referido de cabeza. Ya que hicieron entonces los del consorcio, dijeron, no, vamos a tratar ese diagnóstico como una patología secundaria a los desórdenes temporomandibulares. Con respecto a las cefaleas son los típicos dolores de cabeza, lo que se conoce vulgarmente como dolor de cabeza. Entonces las cefaleas son patologías relativamente frecuentes en pacientes. Y esos pacientes van donde el médico y el médico no les da respuesta. Van donde el neurólogo y el neurólogo no les da respuesta. Van donde todo el mundo y finalmente terminan donde el odontólogo. El médico le dice, no, vaya que es que eso es por bruxismo y cuando le pongan una placa de bruxismo ese dolor se le va a quitar. Los pacientes llegan donde el odontólogo y el odontólogo, la gran mayoría, ni siquiera sabe qué hacer con ellos. Entonces ya sabemos que cuando le llegue un paciente con dolor que le diga que tiene dolores de cabeza, lo que usted tiene que saber es si ese dolor es por un DTM, si es secundario a un DTM, si es atribuido a un DTM, usted es el que lo va a tratar. Si no, ¿para dónde quién va a devolver ese paciente? Para donde el médico, pero usted lo va a devolver después de comprobar esos criterios que le mostraron ahí. El grupo de Mel, normalmente la cefalea atribuida a DTM, el paciente ¿dónde la relata? En la 100. En la 100. En la 100. ¿En qué parte de la 100? Profe, en el músculo temporal. Delante del oído, profe. Exactamente, es en el músculo temporal. Bajen a la tabla otra vez. Bajen a la tabla. Póngame la grande. Entonces, ahí le dicen, entonces, el paciente, ahí dice que el paciente le tiene que decir que tiene dolor de cabeza de cualquier tipo en la 100 y que ese dolor de cabeza se le modifica cuando hace algún movimiento de la mandíbula. Eso es lo que el paciente le va a contar a usted. Ya usted va diciendo, esto sí es de mi área, y como entonces se relaciona con el movimiento mandibular, yo soy el que puedo tratar el paciente. En el examen clínico, usted tiene que confirmar la presencia del dolor en el área del músculo temporal. Entonces, ¿usted qué va a ir a hacer? Va a ir a palpar los temporales. Esa va a ser como la prueba reina, ¿cierto? Entonces, el paciente, usted lo va a ir a palpar y lo va a poner a hacer apertura, lateralidad o protrusiva. ¿Y el paciente qué le tiene que decir? Que se le alborota el dolor. Ahí usted dice, mi paciente tiene una cefalea que es atribuida a DTMs y usted es el que lo va a tratar. Entonces usted le manda una nota al médico del paciente y le dice, doctor fulanito de tal, le acabo de hacer el diagnóstico al paciente y sí, el dolor
de cabeza que él tiene es atribuido a un DTM y entonces yo como odontólogo voy a proceder a realizar tal y tal cosa y entonces ahí el paciente va a empezar a mejorar. Ese diagnóstico no existía antes, así como está, no, ya sí. Entonces, si el paciente tiene eso, ¿usted qué le va a poner en el diagnóstico? Por ejemplo, cefalea temporal izquierda atribuida a DTM, si es en el lado izquierdo. Si es en el lado derecho, pone en el lado derecho. Si es en los dos lados, pone que esa es una cefalea temporal bilateral atribuida a DTM. Y va a trazar un plan de tratamiento. ¿Qué pregunta hay sobre la cefalea atribuida a DTM? Profe, yo iba a preguntar que si eso tiene que ver algo también con la migraña. No. Con respecto a las cefaleas son un tema muy complejo. Hay cefaleas primarias y hay cefaleas secundarias. Esta, por ejemplo, sería una cefalea secundaria porque, como lo dijo Mel, usted tiene que comprobar que ese paciente tiene un DTM. Ya, después de diagnosticarle la cefalea, usted tiene que ir a mirar qué DTM tiene el paciente, si es muscular o articular. Con las migrañas, eso es otro tipo de cefaleas. Hay muchos tipos de cefaleas, eso es muy complejo. Cuando yo hice la maestría, un neurólogo nos dio una clase de 3 horas solamente dándonos una pincelada sobre cefaleas. Y hay muchas. Entonces la cefalea, la migraña es solo uno de los varios tipos de cefaleas. Entonces la cefalea es otra cosa, tiene otras causas, se maneja de forma distinta. Entonces a los odontólogos solamente nos interesa esta, la que es atribuida a DTM, y por eso es nuestra responsabilidad diagnosticarla. ¿Ok? Sí, profe. ¿Algo más? No, profe. ¿Quién falta por exponer? Profe, yo, Mi grupo. mi grupo también. Bueno, Y mi grupo también. vamos con el grupo de Cindy. ¿Cuáles son los integrantes de tu grupo, Cindy? Profe, buenos días. Es Claudia Camargo, Sí, Saray Moreno, Lina Daza, Daniela Cibaja, espérate un momentico, Saray Moreno. ¿Quién más? Lina Daza, Lina Daza. ¿Quién Daniela más? Cibaja, Sí. Danilo Vázquez, Danilo Vázquez, y sí. yo, Cindy Córdoba. Somos 6. Carolina, danos el número del 1 al 6. El 5. El 5 es Lina Daza. Profe, Hola. tengo una pregunta. Claro. ¿Estos grupos que están exponiendo apenas se están exponiendo por primera vez o eso ya es el segundo ronda, pues las segundas exposiciones? No, todo esto igual. Lo que pasa es que todo el mundo tiene que exponer algún tema y Sí. algunos van a repetir tema. Entonces, estos que están exponiendo se les va a poner la primera nota que otros grupos ya tienen, ¿cierto? Ok. Yo pensé que estaban exponiendo por segunda vez y yo estaba como confundida. Listo. Muchas No. Profe, yo tengo un Señor, problema. señor. Yo no tengo grupo. José, usted se tiene que meter a un grupo que tenga 4 personas. Por No, es ejemplo, que aquí tengo el yo grupo de... preguntaba en el grupo de WhatsApp y pues no sé, ninguno dice nada.
Aquí tengo que el grupo de Angélica tiene 4 personas. Profe, muy buenos días. Hola. El grupo mío somos 5. La compañera Michelle es nueva, que usted no la puso. Michelle entonces es nueva. Entonces, Miguel Ángel se puede hacer con ella, con ustedes, o se puede hacer en el grupo de Juan David Quintero y Mauricio Palacios, o se puede hacer en el grupo de Sneider Pérez y Luisa Márquez. ¿Quiere que yo le asigne un grupo, José? Sí, profe, por favor. Trabaja con Juan José, Mauricio Palacios y compañía, listo. ¿Todo claro? Profe, hola, Bueno, qué pena. Hola. Nosotros ya somos 6, ¿qué importa? ¿Quién más está con ustedes? Juan José Vélez, Mauricio Palacio, Juan Diego, Diana y yo, María de los Ángeles. profe, por acá me están diciendo que si me puede hacer en el grupo de Michelle. En el grupo de Michelle, sí. A ver, el grupo de Michelle. El mío, profe, de Angélica. Ok, sí, puede trabajar con ellos. Sí, profe, gracias. Bueno, Lina, vamos a hablar de los desórdenes intracapsulares, que son los desórdenes del complejo condilodisco. Entonces, van a montar la presentación y nos van a decir qué consultaron sobre los desórdenes del complejo condilodisco. Profe, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Profe, gracias. que en la clase anterior habías dicho unas patologías que eran dolor de cabeza atribuido. Pues eso entendí yo. Artralgia, y si no estoy mal, dolor miofacial contribuido al TTM. No, nosotros dijimos que iban a estudiar toda la tabla 2 y en la tabla 2 aparecen los desórdenes del complejo condilodisco, que es el desplazamiento discal con reducción, desplazamiento discal con reducción y bloqueo intermitente, desplazamiento discal sin reducción y desplazamiento discal sin reducción sin apertura limitada. Vamos a empezar con el desplazamiento discal con reducción. Profe, en el documento Profe, esa aparece sería ya la tabla como 3. la tabla 3. Ajá. No va en la 2. ¿Nadie consultó esa tabla? Sí, profe, mi grupo. Este grupo no consultó esa tabla. No, profe. Profe, mi grupo sí la consultó. Graves. Mi grupo también. Graves. Ay, Dios. Bueno, no sé qué irían a exponer entonces Lina Daza y compañía, porque esos son los desórdenes articulares. Entonces, no sé qué vamos a hacer con este grupo, con la nota. Quedamos en la olla. ¿Quién más falta por exponer que tenga consultadas esas tablas? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Karen. Karen, ¿quiénes son los integrantes de tu grupo? Profe, mi grupo también falta. Julieta Giraldo Vitrago. Julieta Giraldo. Geraldine Guevara. Geraldine Guevara. Juan David Reyes. Juan Reyes. Darwin Valores. Y yo, Karen Gil. Y Darwin. Bueno. Lina Daza, ¿dónde está Lina Daza? Profe, ¿puedo decir algo antes de que los compañeros empiecen? Sí, claro.
Profe, lo que pasa es que, bueno, todo fue una confusión porque nosotros teníamos preparado lo que las compañeras anteriores expusieron, porque eso fue lo que nosotros entendimos la clase pasada, que lo que tocaba exponer. Entonces no sé si el profesor nos va a dar un tema o algo, porque me parece mucho mejor a cada uno, a cada grupo darle un tema, a que todos como que nos embolatemos así. No, Cindy, a ver cómo funcionan las exposiciones con Rodrigo, que esto es muy importante porque ustedes van a tener, si Dios quiere y si estamos vivos, clase conmigo en farmacología el semestre entrante. Entonces, este es la formación para que ustedes sepan cómo se manejan las exposiciones. No se reparten temas, ¿por qué? Porque es obligación que todo el mundo lea todo el artículo. Todo, a ver. Cada estudiante se debe sentar en su casita, eso se llama trabajo independiente, que ahí dice en el curso que usted lo tiene que hacer. Y yo se los dije también cuando empezó cuando empecé el curso. ¿Cuál es el trabajo independiente para el curso de ATM y el curso de farmacología de cualquier curso? Que usted se siente por su casa independientemente a leer y a preparar exposiciones. Ese es el trabajo independiente. Por allá le dicen en el programa cuántas horas usted le debe dedicar independientemente a este curso, ¿cierto? Entonces, cada estudiante, ¿qué debió haber hecho antes de cuando comenzamos la clase? Leerse todo ese artículo en inglés, ¿cierto? Yo de querido les dije, ¿qué les voy a preguntar principalmente? Las tablas que resumen los diagnósticos. Entonces los temas no se reparten, no es que yo le diga, ay, porque mismo ustedes los estudiantes cogen como machetazos, mochan el documento, cada uno se lee la partecita que le toca y lo otro como si no existiera. Entonces las cosas no funcionan de ese modo. La cosa funciona si usted quiere aprender realmente patologías de ATM, ¿qué tiene que hacer? Cada uno en su casita, sentarse y leerse ese documento usted solito. Hacer un listado de preguntas, solucionarlas aquí. Y en el trabajo en grupo, ¿qué era el trabajo en grupo? Coger las tablas de las patologías, que son esas de ahí, las musculares y las articulares, y eso era lo que íbamos a exponer, ¿cierto? Entonces el tema no se reparte. El tema no se reparte por eso. ¿Listo, Cindy? Sí, señor. Ok. Lina, danos un número del 1 al 5, por favor. Lina no está, creo. ¿Y Lina por dónde fue? No sé, bro. Lina, hay que decirle a Lina que estamos en clase. Entonces le dicen a Lina que Lina debería estar aquí en la clase, porque entonces menos que va a aprender desórdenes de ATM, porque si no ha leído el documento y encima no está en la clase, la cosa se complica más, ¿cierto? Cindy, ahora tú que estás aquí, danos un número del 1 al 5, porfa. El 5. El 5 es Julieta Giraldo. Buenos días. Hola, Julieta. Profe, entonces... Julieta, vamos a exponer entonces los desórdenes del complejo condilodisco. Estos desórdenes son súper comunes, son ultra comunes en la clínica. Como ya lo vamos a ver, se caracterizan por generarle ruidos al paciente. ¿Cuántos de ustedes, de los que están en este momento en clase, tienen ruidos? Muchos. Entonces, muchos tienen estos desórdenes. Después de que leamos estas tablas, ya muchos nos tienen que decir más o menos cuál es el desorden que presentan, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar con esta primera patología. Bueno, el desplazamiento del cóndilo con reducción. En la descripción de esta patología... Espérate un momento, Julieta. No es un desplazamiento del cóndilo. Estos son desplazamientos del disco articular. Bueno, Entonces ahí tenemos un problema en la traducción. Es desplazamiento del disco con reducción. Con reducción. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, en la descripción de esta patología se afecta el complejo condilodisco.
Cuando la boca está cerrada, el disco se encuentra en una posición anterior con respecto a la cabeza del cóndilo y se reduce cuando se abre la boca. Acá también puede haber un desplazamiento medial y lateral del disco. Es posible que se produzcan ruidos y puede haber una interferencia también en la masticación. Bueno, en los criterios. En los últimos 30 días, el paciente debe manifestar cualquier ruido en la ATM, presente pues con un movimiento en la mandíbula. Y después se procede a realizar un informe del paciente donde se especifique claramente cualquier ruido que se presente durante el examen. También se detecta algún chasquido durante los movimientos de apertura y cierre, movimientos laterales o protrusivos por medio de la palpación. Este procedimiento se debe realizar por lo menos 3 veces. En esta patología se cuenta con una validez sin sensibilidad de imagen de 0.43 y una especificidad de 0.92. La imagen es muy importante para establecer un diagnóstico. Se realizan criterios de resonancia magnética de la ATM. Por medio de esta se puede observar que en la posición de máxima intercuspidación, la zona posterior del disco se encuentra por debajo en la eminencia articular y la zona intermedia se encuentra anterior a la cabeza del cóndilo. Y cuando el paciente está en la apertura de la zona intermedia del disco, se ubica entre la cabeza del cóndilo y la eminencia articular. Profe, sigo con la otra tabla. No. Déjenme esa tabla ahí puestica. ¿Alguien de otro grupo consultó algo diferente? ¿Tiene información adicional sobre qué es un desplazamiento discal con reducción? Profe, pues yo. Daniel, ¿usted qué información tiene? ¿Quiere montar alguna diapositiva? Sí, profe. Julieta, vamos a retirar un momentito tus tablas y vamos a ver qué tiene Daniel adicional. Pero ya está compartiendo. Sí. Listo. Entonces tenemos acá desplazamiento del disco con reducción. Este es un trastorno biomecánico intracapsular que afecta el cóndilo y el disco articular. Entonces tenemos que ese es el cóndilo y este es el disco. Bueno, entonces continuemos con la siguiente diapositiva. Bueno, el disco se disloca anteriormente. Cuando este se mueve hacia adelante, el tejido retrodiscal es comprimido entre los dos huesos, el temporal y el cóndilo. Como podemos ver acá está el temporal y ese es el cóndilo. Ese sería el disco que está desplazado hacia adelante y el tejido retrodiscal sería este que queda comprimido entre los dos huesos. Como ese tejido retrodiscal es supremamente vascularizado, este puede tener un gran, se siente mucho dolor cuando estos dos se presionan el tejido retrodiscal. Bueno, entonces continuemos. Bueno, cuando realizamos el movimiento de apertura total, el cóndilo se debe desplazar por encima de la parte trasera del disco articular, causando un clic o chasquido, como podemos ver acá. O chasquido de igual forma cuando el cóndilo regresa a la fosa glenoidea. Entonces tenemos que el cóndilo hace unos movimientos
traslación y rotación y traslación. Entonces cuando el cóndilo se traslada, este pasa por encima de la parte trasera del disco articular, y como esta es gruesa, como que se logra detenerlo un poco y se produce el clic. Y igual forma cuando regresa a la fosa. Entonces, este es positivo para, en los últimos 30 días, ruidos en la ATM con el movimiento o función de la mandíbula. Informar al paciente de cualquier ruido presente durante el examen. Ruido de chasquido detectado con la palpación durante al menos uno de los movimientos de apertura o cierre. Ruido de chasquido detectados con la palpación durante al menos uno de los movimientos lateral derecho o izquierdo o protrusivo. Positivo para al menos uno de los siguientes. 1. Ruido de chasquido durante los movimientos de apertura y cierre detectados por al menos una de las 3 repeticiones de movimientos de apertura y cierre. 2. Ruido de chasquido detectados por la palpación durante al menos una de las 3 repeticiones de movimiento lateral derecho o izquierdo o protrusivo. Listo. Es indispensable para detectar esta patología hacer una resonancia magnética, porque la resonancia magnética tiene la capacidad de tomar la radiografía tanto de los tejidos pues de los huesos y de los tejidos, ¿cómo se llama eso? El disco, que es un tejido, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, sí, también del disco, toma la radiografía de los huesos y del disco también. Listo. Continuemos. ¿Algo más, Daniel? Sí, profe. Acá tenemos la resonancia magnética del desplazamiento del disco. Entonces acá tenemos, este es el orificio auditivo externo. Ese sería el disco que está desplazado a su parte anterior, como vemos acá, está desplazado. Esta sería la eminencia del temporal, esta sería la fosa mandibular. Sí, profe, y ya. Daniel, le vamos a dar una bonificación porque Daniel hizo un esfuerzo porque entendiéramos mejor esa patología. Buena información. Daniel, ese desplazamiento con eso me puso a sangrar los ojos. O sea, hay faltas de ortografía pues que son pasables. Es decir, hay unas que terrible. Sí, mala mía. Terrible. O sea, ustedes, esto es un mensaje para la vida. A ver, la única forma de aprender ortografía, ¿cuál es? La única forma de aprender ortografía. Leyendo. Y parece que ustedes tienen una pelea casada con los libros. Ustedes leen los mensajes de WhatsApp que les mandan sus amigos, parece ser, y las babosadas de Instagram que están llenas de faltas de ortografía. Entonces, la mejor forma de aprender ortografía es leyendo, y leyendo cosas de verdad, de calidad, ¿cierto? Esto es un mensaje para la vida, porque ustedes van a redactar todos los días de sus vidas historias clínicas y van a escribir entonces en esas historias clínicas. Y los odontólogos, los profesores, estamos hasta el gorro, hasta el cuello de leer historias clínicas que ustedes hacen llenas de faltas de ortografía que son muy graves. Esto es muy serio porque esto va a decir mucho de qué tipo de odontólogo es usted, porque las historias clínicas que usted hace, pues usted está en su consultorio particular, igual eso no lo exenta de que le hagan una auditoría y de que alguien de la Secretaría de Salud llegue a leer una de esas historias suyas y encuentre faltas terribles, ¿cierto? Y si usted es del rural, peor, porque esas historias van a quedar en el hospital, esos pacientes son del hospital y otros odontólogos van a llegar a leer todas las barbaridades que usted escribió ahí.
Entonces, todo el mundo, como les digo, en los exámenes, si uno hiciera exámenes abiertos, mejor dicho, o sea, si uno fuera a calificar faltas de ortografía y les fuera a descontar puntos por eso, me imagino que los que ganarían serían una muy baja proporción de los estudiantes. Entonces, como les digo, esto es aparte del curso de ATM, esto es una enseñanza para la vida. Dese una leidita, unos libritos de calidad, y vamos a manejar ortografía porque ya estamos en educación superior. Ustedes tienen una oportunidad que mucha gente no tiene, y es de acceder a este tipo de educación. Entonces, tenemos que empezar a comportarnos como tal, ¿cierto? Como estudiantes universitarios. Entonces, todo el mundo a leer y a pararle bolas a la ortografía con la que vamos a escribir entonces nuestras diapositivas y nuestras historias clínicas. ¿Listo? Daniel, vamos a quitar esa presentación y yo voy a solucionar las dudas sobre esta primera patología. Yo les voy a compartir mi pantalla. Ya, profe. Sí, señor. Listo. Igual a Daniel le vamos a dar una bonificación. Entonces, otro grupo de desórdenes son los desórdenes de la articulación. Ya no es de los músculos, sino de la articulación. En los músculos fue todos los que vimos ahorita. Entre ellos dijimos que lo más común que le va a llegar a usted al consultorio son las mialgias, que puede ser local, miofacial o miofacial con remisión. Pero dijimos que también le pueden llegar miositis, tendinitis o espasmos, ¿cierto? Dijimos que le puede llegar a un paciente con dolor de cabeza por un DTM y ya usted conoce la tabla de qué criterios tiene que cumplir en la historia y en el examen. Y ahora vamos a hablar de las patologías articulares. Ya hablamos ahorita de la artralgia, que es un dolor en el polo lateral del cóndilo o alrededor, ¿cierto? Está la artritis, que la vamos a ver ahorita más tarde. Y están los desórdenes del disco, que son los 4 que están encerrados en rojo. Esos 4 desórdenes del disco son las 4 tablas que les estamos pidiendo para esta exposición de este momentito. Entonces, las alteraciones del disco, como su nombre lo indica, son alteraciones en las cuales hubo una modificación en la relación que tiene el disco con el cóndilo. Ya sabemos que el disco siempre debe estar presionado por el cóndilo en su porción media, que es un desplazamiento discal. Mire que las 4 patologías hablan de desplazamiento discal. ¿Para dónde se desplaza el disco? Cuando el disco se desplaza ¿para dónde? Nadie dijo yo. Según lo que Daniel mostró, el disco se desplaza hacia adelante, el disco nunca se va para atrás. ¿Y el disco por qué se desplaza para adelante? Porque puede haber un desbalance en las fuerzas que mantienen su posición. Entonces puede ser por una hiperactividad del músculo pterigoideo externo, ¿cierto? Entre otras, ¿cierto? Entonces, los desórdenes articulares son las patologías más frecuentes y están ocasionadas por una posición anormal entre el disco y el cóndilo. Ahí entonces esta alteración va a generar una interferencia en el movimiento de rotación y traslación y vamos a encontrar entonces ruidos. ¿Cuál es el origen de las alteraciones discales? Entonces, hiperactividad muscular, principalmente el pterigoideo externo superior, que es el músculo que jala el disco hacia adelante. Cuando vimos fisiología, dijimos que el pterigoideo externo superior se inserta en el cuello, en el disco articular, perdón, y en la cápsula. Y dijimos que ese músculo se activaba al final del cierre mandibular. En pacientes con comportamiento bruxómano, por ejemplo, este músculo está hiperactivo. Entonces ese músculo se está contrayendo, se está intentando llevar el disco siempre para adelante.
Ahí que empieza a pasar, el cóndilo ya empieza a presionar ese disco, pero en su porción posterior se pierde ese talón que normalmente existía ahí, y entonces ya con esa pérdida de la anatomía, el disco empieza cada vez más a tomar una posición más adelantada. Otro factor etiológico son los traumatismos con la boca abierta. Cuando hay un traumatismo con la boca abierta, usted recibe un golpe y los cóndilos se desplazan en cualquier dirección. ¿Qué puede haber ahí? Elongación de los ligamentos colaterales discales interno o externo, o puede haber incluso un daño en las láminas retrodiscales, en la inferior que es colágena o en la superior que es elástica, ¿cierto? A la maloclusión también se le ha echado la culpa, principalmente a las interferencias oclusales. Ya sabemos que del 80 al 90% de los pacientes tenemos una interferencia antes de llegar a la máxima intercuspidación. Dependiendo del desplazamiento que tenga que hacer la mandíbula desde esa interferencia o ese primer contacto hasta que todos los dientes toquen juntos, dependiendo de ese deslizamiento, se ha dicho que el paciente puede desarrollar entonces una alteración discal, ¿cierto? Muy bien. Aquí vemos entonces un disco que está desplazado. Esto, el paciente está en posición postural y aquí está con boca abierta. ¿Qué se ve en posición postural? Daniel mostró algo semejante. En posición postural, ¿cómo se ve el disco? El disco está siendo presionado por el cóndilo ¿en qué porción? En su porción más superior. ¿En su porción más qué? Profe, pero Superior, profe. El disco es esto blanco, vea, de acá hasta acá. Recuerden que de acá para atrás es ¿qué? la Zona zona bilaminar y tejidos retrodiscales. ya el cóndilo no está presionando. Porción anterior. El cóndilo debería estar presionando el disco ¿a dónde? Aquí. Mire que ese disco está todo tirado para adelante. Tirado muy seguramente, ¿por qué? Porque este músculo está hiperactivo, o porque los ligamentos discales se estiraron, o porque las láminas retrodiscales se estiraron, o porque perdimos este taloncito de atrás. Entonces, cuando el paciente está en posición postural, el disco está así. Muchos pacientes no les duele. ¿Quién de este grupo tiene ruidos y no le duele? Yo. ¿Quién dijo yo? Daniel. Daniel, ¿a usted cuál ATM le suena? ¿La derecha o la izquierda? Las dos. Le suenan las dos, usted siente el sonido. Daniel, ese sonido es cuando usted empieza a abrir la boca al final de la apertura. Espera, pruebe que estoy detectando. Eso, detecte. Profe, cuando estoy terminando. Al final de la apertura. ¿Al final o en la mitad? ¿O siempre ya al final? No, no es la final. Cuando abierto con más o menos ¿cuántos milímetros? Bueno, cuando está en rotación, no me traquea. Sí. Cuando empieza la traslación, creo que es finalizando y es en el izquierdo, más que en el derecho. Bueno, entonces ya tenemos uno. ¿Quién más tiene ruido por ahí? ¿Qué dijo yo? Profe, yo, Laura. Laura, ¿cuál ATM te suena? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda, profe. Y ese sonido es al inicio de la apertura, más o menos a la mitad o al final, más o menos cuando ha abierto ¿cuántos milímetros? 20, más o menos. Entonces más o menos esa es la mitad de la apertura. ¿Ese ruido te genera dolor? No, profe. Bueno. ¿A Daniel le duele? Profe, por Señora. ejemplo, no sé, a mí cuando ahora sí en máxima apertura, como que siento que ¿cómo lo digo? Como que, ay, no sé cómo decirlo, como que se me sale.
Pues bueno, no sé. eso es otra cosa. Ojo, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién está Con hablando? Karen. Y al abrir mucho me duele. La apertura máxima Karen, me duele. lo tuyo es otra patología. Entonces, lo tuyo, tenlo ahí presente porque lo tuyo muy seguramente es otra patología. Ojo, cuando hay un desplazamiento discal con reducción, el clic puede estar entre la rotación y la traslación, o sea, a mitad de la apertura, Ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Entonces a Daniel, que dice que es al final, y a Karen, que dice que es al final, muy seguramente es otra patología. Vamos a hacer el raciocinio. Entonces, aquí vemos un disco articular que está desplazado hacia adelante. El paciente está en reposo. Vamos a suponer que esta paciente es ¿quién? ¿Quién es la otra paciente? Profe, yo, Laura. Esta es Laura y es la ATM izquierda de Laura. Entonces, cuando Laura está en posición postural, no está abriendo la boca, está en reposo, el disco de Laura ya está así. ¿Por qué? Tendríamos que ir a preguntarle a Laura si tiene alguna parafunción, si tiene traumas. ¿Qué le ha pasado a Laura de lo que hemos dicho? Profe, yo bruxo, entonces no sé. Entonces, en Laura, muy seguramente el factor etiológico es parafunción y esta hiperactividad de este músculo fue lo que se llevó el disco para adelante. Entonces, en posición de reposo, en este ciclo que es A, mire que el disco ya está adelantado. Cuando Laura empieza a abrir la boca, ¿cuál es el primer movimiento que hace el cóndilo? El movimiento de rotación. El movimiento rota más o menos hasta que hemos abierto la boca 20 milímetros. Entonces empezó a abrir la boca, Laura empezó a abrir y ya abrió 20 milímetros. Cuando abre 20 milímetros, el cóndilo ya va a empezar un movimiento de ¿qué? Traslación. Y cuando el cóndilo va a empezar la traslación, ¿qué va a hacer el disco? Le va a estorbar al cóndilo, le va a estorbar. Entonces llega un momento en que el cóndilo recaptura el disco en la posición que él debería tener. Vea que aquí lo recapturó. ¿Sí ve? Es la diferencia entre B y C. El disco que estaba desplazado, el cóndilo lo alcanza a recapturar a la posición que él debería normalmente tener. Vea que aquí lo recapturó. Y esa recaptura, cuando el disco vuelve a la cabeza del cóndilo, eso es lo que genera el ruido. Eso es lo que genera el clic. Ahí el paciente termina de abrir la boca con el disco ¿en qué? En una posición normal, porque el cóndilo fue capaz de recapturarlo. Aquí empieza el cierre mandibular. El cierre mandibular. El paciente empieza a cerrar, y algunos, al final del cierre, ¿qué músculo se activa? ¿Qué músculo se activa al final del cierre mandibular? Profe, el pterigoideo. Pterigoideo. Y cuando se activa, ¿qué hace? Vuelve y jala el disco para adelante y el paciente en reposo vuelve y queda con el disco desplazado. Ahí puede haber otro clic. Ninguno de Laura, por ejemplo, no siente clic al final del cierre. No, profe. Entonces, Laura tiene un clic simple. Cuando el clic es en la mitad de la apertura, se llama clic simple. Hay pacientes que les suena a la mitad de la apertura y les puede sonar al final del cierre. Cuando el paciente tiene ese clic, también se llama clic recíproco. Hay 3 tipos de ruidos: clic, pop y crepitación. El clic es un ruido agudo, por eso se llama clic, 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 agudo. El pop es un ruido sordo, pop, pop, por eso se llama pop. Y la crepitación es un ruido como de hojas secas. En el desplazamiento discal, el paciente puede tener un ruido tipo clic o tipo pop. Todos los que han dicho que tienen ruidos es tipo clic o alguno tiene un ruido tipo pop. De los que han dicho que tienen ruidos, clic o pop. El mío es clic. Profe, yo creo que el mío es pop.
Bueno, eso lo tendríamos que Endoscopio. comprobar ¿con qué? Con un fonendoscopio. Entonces, para diagnosticar estas patologías, uno le pregunta al paciente, el paciente tiene que decir que ha sentido el clic y en el examen el paciente tiene que decir que siente el clic. Y usted lo tiene que sentir o escuchar. ¿Sentir cómo? Con los dedos. Entonces, ese sería un ruido que usted puede palpar. Si el paciente insiste en que a él le suena y usted con los dedos no siente, ¿usted qué va a coger? Un fonendoscopio. Entonces, para el diagnóstico de estas patologías, usted necesita en su consultorio un fonendoscopio. Se lo va a comprar, ¿cierto? No va a andar de visajoso como el médico con el fonendoscopio colgado del cuello. Cuando el paciente llegue, no. Sin traquetismos. Entonces usted simplemente cuando lo necesite, usted va y saca su fonendoscopio y ausculta la ATM. Entonces aquí no es que se lo va a poner el corazón al paciente, sino que le va a poner el fonendoscopio en la ATM. Entonces ahí es donde ocurre el clic o el pop, ¿cierto? Entonces en esta patología puede haber clic o pop. Vamos a dejar de lado la palabra chasquido, eso es para los pacientes. O brinco, eso es para los pacientes. Aquí en la academia vamos a hablar de ruido palpable, que es el que el paciente, el odontólogo puede sentir con los dedos, o ruido audible, que es el que se escucha con el fonendoscopio, o con los oídos sin ayuda de ningún aparato. Hay pacientes que están en la mesa comiendo y les suena y se mueren de la pena, ¿cierto? Entonces hay ruidos tan fuertes que incluso se pueden escuchar sin ayuda del fonendoscopio. Muy bien. Entonces, en esta patología hay un ruido y ese ruido es porque el cóndilo recaptura el disco cuando inicia la traslación. Y en algunos pacientes hay un clic al final del cierre que se llama clic recíproco. ¿Queda claro lo que estamos diciendo? Sí, profe. Entonces, en esta patología, ¿qué hay? El paciente dice que la descripción, ¿qué patología es esa? Es un desorden biomecánico intracapsular que involucra el complejo cóndilo del disco y que en posición de apertura, de boca cerrada, el disco se encuentra en una posición anterior con respecto a la cabeza del cóndilo. Véalo aquí. Nada raro, ¿cierto? Muy bien. Que cuando el paciente abre el disco, vuelve a la posición que debería tener. Por eso es que se llama conreducción. ¿Qué es la reducción? Cuando el cóndilo vuelve y recaptura el disco a la posición que él debería tener en el inicio de la traslación. Por eso se llama conreducción. Conreducción. Ahí le están diciendo que usted puede tener entonces 3 tipos de ruidos, los que ya acabamos de decir, y que hay una historia, el paciente le va a decir a usted que esa articulación le viene sonando hace algún tiempo, ¿cierto? Criterios, en la historia, ¿qué le tiene que decir el paciente? Que en los últimos 30 días le ha sonado. Cuando la mandíbula está en movimiento, ¿cierto? Y el paciente, durante el examen, el paciente le tiene que decir que él también siente el ruido. Si ninguno de los 2 criterios está presente, no podemos hacer el diagnóstico. Ya en el examen clínico, ¿quién es el que tiene que detectar el ruido? Usted como profesional. ¿Cómo lo va a hacer? Con los deditos lo puede hacer. Entonces, si usted lo siente, entonces se va a sentir como un brinco, pero ya sabemos que no es un brinco, ¿cierto? Es un ruido palpable. Entonces, si usted lo siente, eso ya es una confirmación. Y si usted quiere, usted lo confirma también con el fonendoscopio. ¿Usted qué tiene que sentir? Mire que tiene que tener al menos uno de estos 2. Usted como profesional tiene que sentir el ruido durante la apertura o el cierre, ¿cierto? Mire que dice que usted lo puede detectar palpando con los deditos y que tiene que poner el paciente a hacer 3 repeticiones de apertura y cierre. Al menos en una de esas aperturas y cierres, usted tiene que sentir el ruido. O usted también puede sentir el clic, el pop,
o la crepitación, al menos durante la palpación de una de las 3 repeticiones de apertura y cierre o movimientos de protrusiva o lateralidad. Entonces, mire que usted va a poner al paciente a hacer los movimientos. Entonces, si usted como odontólogo lo sintió y el paciente le dijo, usted ya tiene un diagnóstico presuntivo. Rodrigo, ¿cómo dice que presuntivo? Sí, es lo que yo creo que el paciente tiene. ¿Qué requiere esta patología? Confirmar el diagnóstico con una ayuda. Aquí le dicen abajo, imagenología. ¿Qué ayuda se necesita mandarle al paciente? Una resonancia magnética nuclear. ¿Cuánto cuesta en Colombia una resonancia magnética? ¿Quién se ha hecho una? Profe, a mí me hicieron una, pero la verdad el costo no sé. Lo que sí sé es que fue muy complicada para que me la pudieran ¿Cómo es tu asignar. nombre? Mateo. A Mateo le hicieron una resonancia. ¿Dónde le hicieron una resonancia? ¿En qué órgano? Eso fue para un problema de epilepsia que yo tengo, entonces me hicieron un examen de eso, junto con un TAC simple. Muy bien. Mateo está diciendo que la chichipata de la EPS fue una lucha para que esa EPS le diera esa resonancia magnética. Y eso que era para un problema de epilepsia. Imagínese uno como odontólogo en un país tan pobre como Colombia, decirle a los pacientes que se hagan una resonancia para comprobar una alteración del disco que ni siquiera le está doliendo. Entonces ese es el problema de esta patología, que mientras yo no haga una resonancia y mientras el radiólogo no me confirme que el cóndilo está adelantado en ese estudio, el diagnóstico va a ser presuntivo. ¿Qué es presuntivo? Que yo creo que eso es lo que el paciente tiene. Entonces, si yo quiero confirmar, debo mandar la resonancia magnética. Que hayan pacientes que la puedan pagar, fantástico. Ojalá pues todos los pacientes no les pudiera confirmar el diagnóstico. Muy seguramente, ¿quién la va a pagar? Paciente que tenga este desorden y que esté acompañado de mucho dolor. Entonces, a veces cuando el paciente tiene mucho dolor, uno hace la sustentación de la historia clínica, se la da al paciente y se la pide a la EPS y hace como Mateo. Lucha incansablemente a ver si la EPS le autoriza este examen. Entonces, siempre para confirmar el diagnóstico debemos tener esta ayuda diagnóstica. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que yo acabo de decir? No hay dudas. Falta un cuarto para las 11, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. ¿Qué va a suceder el lunes? El lunes van a tener un examen. Ese examen va a ser sobre patologías musculares. Muy seguramente vamos a utilizar el Forms. Entonces voy a cacharrearle al Forms y a diseñar ese examen en Forms. Entonces, el lunes hacemos ese examen y continuamos con las patologías articulares. El lunes tenemos que terminar y ya vamos a hacer después las exposiciones de unos casos clínicos. Ustedes van a trabajar en unos casos clínicos de DTMs en los mismos grupos en los que están. Yo les voy a mandar esos casos clínicos al correo. ¿Cuándo se los voy a mandar? En el día de mañana. En el día de mañana. Ustedes van a empezar a trabajar, yo les voy a mandar una guía. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Leer esos casos clínicos, son casos reales, y desarrollar las preguntas que tienen en esos casos clínicos, montar una presentación en PowerPoint, y eso es lo que van a exponer del jueves de hoy en 8 días. Eso va a tener una nota que se va a computar con las exposiciones que hemos estado haciendo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Sí, profe. Entonces yo necesito que me digan, por el momento tenemos varios grupos, uno de Jorge Castaño, otro de Darwin, otro de Schneider, otro de Mel Rivas, otro de Juan José, otro de Angélica, otro de Coronado, de Luis, otro de Manuela Ochoa, otro de Danilo Vázquez, otro de Juliana Giraldo.
¿Quién falta por exponer? Profe, mi grupo. Manuela ¿Y Palacio. cuál es tu grupo? Cindy Córdoba, el de Cindy Córdoba, Danilo Vázquez, Saray Moreno, Claudia Bueno, Lina. con Cindy Córdoba quedamos graves fue porque no trajeron lo que se les pidió, entonces Profe, no sé Pues qué vamos a hacer trajimos- con el grupo de Cindy con esa nota. El Profe, otro grupo que... Señor, el grupo mío también falta por exponer. ¿cuál es tu grupo? Neider Pérez, Daniel Rivera, Daniela Miller, Luisa Márquez y mi Bebé, pero es que ya persona. nosotros expusimos una vez, sino que el profe Ellas dijo que se pusieron podía una repetir las vez. exposiciones. Pero no Ustedes nos ha pusieron por tocado allá en volver a exponer. músculos. Profe, mi grupo. Profe, mi grupo. ¿Quién no ha expuesto nada? Mi grupo, Nosotros. Manuela Palacio. ¿Ah? Mi grupo de Manuela Palacio. ¿Y quién más? Sara Pérez. No, pero todavía no me digan los integrantes. Manuela Palacio. ¿Y hay algún otro grupo que no haya expuesto nada? El de Sí, Cindy. profe, el de Laura Díaz. Y el grupo de Laura Díaz. Y el de Cindy. Profe, yo tengo una duda. Usted nos había dicho la clase pasada que nos iba a dar hoy la nota del examen que pasó. Pues el último que hicimos, a ver si nos las puede mostrar hoy o las va a subir a la plataforma, no sé. Hoy estamos con... revisar los exámenes. Sí, hoy estamos con poquito tiempo. Y yo tengo que realizar exámenes con personas que lo van a presentar ya enseguida a las 11. Entonces no puedo revisar examen hasta que las personas que lo deben hayan hecho la reposición. Entonces yo voy a hacer reposición con ellos en 15 minutos y entonces vamos a dejar esa revisión para el próximo lunes. ¿Ok? Sí, profe, porque yo tenía pues unas duditas de algunas preguntas del examen pasado. No habrá revisión, sino que no hoy, porque hoy ya estamos muy cogidos de la noche. ¿Listo? Ah, listo, profe, entonces muchas gracias. Bueno, yo voy a descansar 15 minutos, me voy a tomar un café y ya enseguida vuelvo con los que quedé pendientes de hacer reposiciones. ¿Listo? Profe, una pregunta. Entonces, Señora. mi grupo que no ha expuesto nada el lunes. Seguimos. Por supuesto.